como cuando alguien ha entrado tanto en una enfermedad que todo lo que fueron sus días se vuelve un enjambre frío y escaso sobre el horizonte. Hola, me llamo Giselle Mosquera, soy estudiante de licenciatura en Literatura y Lengua Castellana de la Universidad Tecnológica de Pereira. Hoy les vengo a presentar la novela Los días de la peste, del escritor Edmundo Paz Soldán. Él es boliviano y nació en Cochabamba en 1967. También es columnista y profesor de literatura latinoamericana en Nueva York. Su primera publicación fue Las máscaras de la nada en 1990, una compilación de cuentos. Esta novela, Los días de la peste, inició a escribirse en el 2014 y su fecha de publicación es en el 2017 con la editorial Malpaso. ¿De qué trata esta novela? Esta novela nos cuenta las historias que suceden en La Casona, una cárcel en que los presos pueden vivir con sus familias, que está ubicada en Los Confines, una provincia ficticia que además está alejada de la capital y tiene índices de pobreza muy altos. La Casona es descrita como un microcosmos en la contraportada del libro, pero ¿por qué este microcosmos? Primero, porque hay diferentes voces en la novela. Están, por ejemplo, las voces de los reclusos que nos cuentan cómo viven su día a día, cómo son las dinámicas dentro de la casona. Están las voces de los guardias, que también nos cuentan cómo ellos viven el día a día en la casona, pero además cómo son esas estructuras de poder. Y también están las voces de los doctores dentro de la casona, cómo viven esta pandemia o esta peste que va a atacar a la casona, y también están las voces del poder dentro, tanto en la casona, que estará representado por el gobernador, y en los confines con las figuras del prefecto Vilmos y el juez Arandia. También es un microcosmos porque en esta novela hay una pugna de poder político-religiosa, en el que un culto que ha surgido de las bases populares y de las clases marginales, tanto en la casona como en los confines, ha tomado un poder muy grande y ha cohesionado a la población. Entonces el poder del Estado teme a esa cohesión que significa esta religión y la prohíbe. Entonces esto hace que dentro de la cárcel y también en la provincia haya un revuelto popular. Vueltas populares se van a ver representadas en protestas que van a poner contra la pared al poder. Y esto nos recuerda mucho a lo que pasa en estas épocas de pandemia en países como Chile, que la gente ha salido a protestar antes de la pandemia por cuestiones de desigualdad y ahora en la pandemia porque simplemente tienen hambre. Y llega esta peste además a completar este cóctel molotov que se vuelve la novela. Entonces, el poder tiene que tomar una decisión y como el poder quiere mantener el poder, eso pasa también en la realidad, quiere mantener el poder, se preocupa más por lo que sucede en las protestas, por lo que sucede en, digamos, con ese movimiento que está poniendo en duda su poder, que en realidad lo que está pasando con la pandemia. Y esto se ve, por ejemplo, en muchos gobiernos, como en algunos países de Europa, que por lo menos en Inglaterra, que el primer ministro allá dijo, sálvese quien pueda, no vamos a poner cuarentenas ni nada. Entonces se preocupan más por lo económico o por mantener el poder que por en realidad enfrentar una pandemia, por lo menos en el caso de la novela, que tiene un 70% de mortandad, que se está llevando a la vida de las personas, que está rompiendo una sociedad, que está rompiendo a la gente. Bueno, ¿por qué esta novela se puede marcar dentro de la categoría del post-boom? Bueno, primero, el post-boom es un nombre que se le da a las novelas que fueron escritas después de la década de los 60 o después del movimiento que se denominó boom. Esta categoría recoge novelas muy heterogéneas, pero los académicos le han dado unas características al post-boom que los cumple esta novela. El primero
es el uso del lenguaje. Dentro de la novela encontramos expresiones coloquiales o encontramos palabras coloquiales para referirse a algunos elementos. Por ejemplo, las palabras quivo o tela para referirse al dinero, o también la palabra paco para referirse a los guardias de la cárcel. Otra característica que encontramos en esta novela es los temas y los personajes marginales. ¿Por qué? Porque nos están contando la historia de una cárcel con las voces de los reclusos y de los guardias, voces que uno nunca va a encontrar en un medio de comunicación, que no va a encontrar en una revista, que no van a ser escuchadas en las grandes plataformas. Al igual que otra novela que pertenece a esta categoría del post-boom, que es Plata Quemada de Ricardo Pligia, esta novela también nos habla de unos delincuentes que cometen un robo, y entonces estas voces de estos delincuentes también son expresadas en esta novela. Lo que hace ricas también a las novelas del post-boom es que estos personajes marginales y estos temas marginales son presentados de una manera amplia. Estos personajes son presentados como humanos, con sueños, con aspiraciones, con bondad. Todo esto presentado en estas novelas que nos muestran otra perspectiva, otros personajes que no son los grandes personajes de la historia, ni son siempre las representaciones que podemos ver de la cotidianidad latinoamericana. Nos muestran el lado oscuro de esa sociedad latinoamericana por medio de estos personajes. Otra de las características que cumplen estas novelas es la estructura de la novela, cómo está escrita. Tanto esta novela como esta siguen una linealidad temporal. Entonces hay un inicio y un fin de lo que está pasando, hay una continuidad en los hechos, tanto en esta que es el robo, que pasa antes, durante y después del robo, y esta que pasa cuando entramos a la cárcel, cuando inicia la peste, y después qué pasa con esta peste y cómo se desencadena todo este conflicto. Entonces, es también, además de la linealidad, es la estructura sencilla, el lenguaje sencillo en el que están escritas estas novelas, porque no tienen, prosa muy elaborada que haga que el lector tenga que tener unos conocimientos previos o tenga que tener unas nociones al enfrentarse a las novelas. Como lo dije, no tienen una linealidad en los hechos. Dentro de la heterogeneidad de voces y de personajes que encontramos en la novela, hay uno que me llamó a mí mucho la atención, que se llama Rigo. Rigo es un hombre que cree en el culto del dios de la transfiguración, este culto que respeta a todos los seres vivos, que cree que nosotros como individuos somos una comunidad, y entonces por eso se refiere su narración a nosotros. Este hombre con estos preceptos entra a la cárcel La Casona, un lugar súper violento, asqueroso y caótico para su visión de mundo, y se ve chocado y contrariado por lo que empieza a vivir allá, cómo tiene que pagar por una celda, cómo no encuentra qué comer y todas estas cosas. Y este personaje me tocó principalmente porque lo que le pasa a él se mueven los cimientos de la realidad del mundo que él tiene, de lo que él vivía. Eso nos puede pasar a nosotros, a cambiar totalmente por diferentes circunstancias. Puede ser porque tengamos un debacle económico, o porque cambiemos de vida por muchas circunstancias. Esas cosas pueden hacer que nuestra vida, que nuestra visión del mundo cambie, se transforme, entre en desequilibrio o entre en cuestionamientos. Y esto es lo que le pasa a este personaje. Está constantemente cuestionándose a medida que pasa la novela. Se cuestiona si lo que dice la exégesis, que es el libro del culto del dios de la transfiguración, es real, que si existe ese equilibrio del mundo en el que hay que respetar a todos los animales y las personas. Entonces, este hombre, además de todo esto que le pasa al entrar a la casona, y justo llega la peste, y además de eso, entonces
tras de que ya está en un mundo caótico, este mundo que está entendiendo se vuelve más caótico al entrar esta peste, y también como él se refiere al virus, al preguntarse si al ser parte de la brigada que hace el recorrido por la casona para aislar a la gente, está luchando contra el virus, y él no puede luchar contra ningún ser vivo. Entonces todo esto hace que él se empiece a preguntar si la exégesis es real, si todo esto que él cree de verdad se puede aplicar a esta realidad caótica. Entonces este personaje, con todas sus contradicciones, con todo esto que está viviendo, además tiene unos conflictos internos con la venganza, los celos y su pasado, el haber matado a su esposa o ayudado a suicidarse, como dice al principio de la novela, pero al final vemos que él acepta con mucha fuerza que él la mató. Entonces todo este paso de él negar su culpa a aceptarla, todo es un proceso que vemos, y también yo creo que es algo que nos toca como individuos, como personas, porque no somos los mismos cuando vivimos una situación dura, cuando la terminamos o cuando pasamos de este conflicto que llega a nuestras vidas. Eso es lo que para mí representa este personaje, el cambio de visión de mundo que uno puede vivir en una situación difícil, en una situación caótica, en una situación como la que estamos viviendo en este momento, como la pandemia, que tenemos que reformularnos cómo vivimos, cómo interactuamos con otras personas, qué pensamos del mundo, qué va a ser de nuestro futuro, qué va a pasar. Es todo eso lo que yo siento que representa este personaje, y me